Mila esker etortzeagatik. Gaurkoan izango dugu aurtengo azken prentsaurrekoa. Eta, notizio honekin bukatu behar dugu, eta gero espero dut hurrengo urtearen notizio honekin hastea, ezta? Gaurko prentsaurrekoaren gaiak bi alde dauzka, baina biak Irun ingurukoak, naiz eta Gipuzkoar guztiongan eragina izango duen baita ere. Batetik, Irungo deskontu berrien berri eman nahi dizuet, eta beste alde batetik AP8ko oinaurreko sarrera irteera berriaren erabilera nolakoa izango da. El motivo de la rueda de prensa convocada hoy son, por una parte, los nuevos descuentos en la autopista de Irún y por otra parte, el funcionamiento del sistema de la nueva entrada-salida, o lo que le llamamos el semienlace de Oñaurre, que será la nueva entrada-salida de Irún Centro en la autopista AP8. Deskontu berriekin hasiz, Irún Bentas, gaur egun dagoen Irún Bentasetik Behobia artean, eskaera bat jaso genuen Irungo Oiaso auzo elkarten aldetik, eta beraiekin bilera batzuk egin ondoren, gure proposamen bat luzatu genien, ez? Alegia Irundik mugitzeko badakigu G6 Iruseia nahiko trabeskatuta dagoela, trafiko arazoak dauzkala, eta orduan autopista nolabait gehiago erabiltzeko herriko bi punta horietan ibiltzeko, ezta? Herri guztia zeharkatu beharrean, autopista erabilia izateko. Ez du esan nahi honek variante bat izango danik autopista, baina bai hor pentsatu genuen erabilera hori egiteko irundarrentzat garrantzitsua izango litzakela deskonturen bat ipintzea, ez? Deskontu hau izango da 50%koa, esan bezala Irungo mugikortasuna hobetzeko helburuarekin, eta deskontu hau jadanik batzar nagusietan onartuta dago, hau da, aurrekontuetako foru arauean, abenduak 20an onartu genuen aurrekontuetako foru arauean, jada onartuta dagoen deskontu bat da. Honek suposatu, la propuesta que hizo este departamento, una vez reunidos con las asociaciones de Irún, las diferentes asociaciones de Irún que se reúnen en la asociación Oiaso, fue la de aplicar un descuento del 50% entre Irún Bentas y Behobia. De tal manera que, en lugar de utilizar siempre la GUI 636, ya que el tráfico rodado en Irún es bastante, está atravesando por unos momentos últimamente, en los últimos años, de muchas colas y muchos amontonamientos, se trataba de dar una solución a no una variante, porque ya sabéis que la Ronda Sur será la variante de Irún, pero sí una solución mientras se termina toda esa variante, aunque estos descuentos serán definitivos, no van a ser, esto no quiere decir que cuando se abra ya la Ronda Sur estos descuentos van a desaparecer, sino que serán definitivos. Por lo tanto, el descuento va a ser de un 50% de la tarifa entre Irún y Bentas. Hoy en día cuesta €1 cada viaje, lo cual quiere decir que costaría ida y vuelta €1, es decir, 50 céntimos cada viaje. Abiatu gailua beharrezkoa izango da deskontuetarako. Eta indarrean urtarrilaren 1etik aurrera jarriko da. Esan bestela, aurrekontutako foru arauean jada onartuta dago. Beraz, urtarrilaren 1ean sartuko dira indarrean tarifa berriak, Behobia eta Bentas arteko lehen bidaiatik jasoko den 50%ko deskontuaz gain, 85%ra iritsi daitekeen beste deskontu progresibo bat ere jaso dezakete. Gaur egun Bentas eta Behobia arteko tarifa, esan dudan bezala, €1 bada deskontu guztiak aplikatuta, hau da,
50%, gehi deskontu progresiboak 13 sentimotara iritsi daiteke. Joan etorrien arabera. Baina kontuan izan behar da, deskontu guzti hauek aplikatzeko, derrigorrezkoa dela abiatu sistema izatea, abiatu gailua izatea. Zer dira deskontu progresiboak gaur egun dauzkagunak? Gaur egun abiatu daukagun guztiek dauzkagu, orain dela 10 urte baino gehiago martxan jarri ziren deskontu progresiboak. Adibidez, 125 bidaietarako deskontu badago, 150 iristen bazera, barkatu, iristen 150ko deskontu batera iristen zara beste bidei batzukin, eta 175 beste bidei batzukin. Beraz, erdia, 150 izango da deskontua bentas eta irun artean, eta gero progresiboak gehitu daitezke. Baina beti ere, abiatu gailua beharko da. Las nuevas tarifas entrarán en vigor el 1 de enero, además de un descuento del 50% desde el primer viaje entre Beovia y Ventas, se aplicará otro descuento progresivo pudiendo llegar hasta el 85% respecto a la tarifa establecida. Si hoy en día la tarifa entre Ventas y Beovia es de 1 euro, tras aplicar todos los descuentos llegará a costar 13 céntimos como máximo, con todos los descuentos aplicados si llega al 85%. Sin ningún descuento progresivo, es decir, el del descuento del 50% sería 1 euro ida y vuelta. Pero para poder beneficiarse de estos descuentos será imprescindible disponer del dispositivo Abiatu. Es decir, estos descuentos solamente podrán acceder los guipuzcoanos que reúnen pues todo lo que tienen que respetar en el contrato de Abiatu. Es decir, estar empadronados en Guipúzcoa, tener la declaración de la renta hecha y bueno, todo lo que ya está en vigor hoy en día en Abiatu. Datu batzuk emango dizkizuet, Ventas eta Beovia artean dagoen IMDA, hau da, egunean bataz besteko trafikoa, 2.200 autoetakoa da, ibilgailuetakoa da. Eta Irunen gaur egun 7.000 abiatu daude. 7.000 abiatu daude. Guk uste dugu, deskontu hauekin eta beste neurri hauekin 7.000 horiek igoko direla eta hala behar du gainera deskontuetara iristeko. Eta adibide batzuk jarriko dizkizuet. Bidaia batekin, esan bezala, joan etorri bat euro bat izango litzake. Hau da, gaur egun 2 euro dira, 150 aplikatzen badiogu bidaia bakoitzari, euro batekin egingo genuke joan etorri hori bakarra. Baina, 6 bidaiatatik aurrera, deskontu progresiboa gehitzen zaio, eta, esan bezala, izango litzake 125ko deskontua. 50 gehi 25. Eta 35 sentimo balioko luke bidaia batek. Datu hauek izango dituzue gero prentsa barrean. Adibidez, 20 bidaia egiten baditugu, si hacemos 20 tránsitos, el descuento progresivo llegaría al 55%, es decir, el 50% del nuevo descuento más el progresivo al que tienen derecho todos los que tienen el dispositivo Abiatu, que vendría a costar 23 céntimos el viaje. Y a partir del 21, que ya llegamos al 75% de descuento, pues llegaría a costar 13 céntimos el viaje. Yo creo que es una posición bastante ventajosa para los guipuzcoanos y sobre todo en este caso para los irundarras, pero no solo para ellos, sino para toda la gente que trabaja en Irún, que tenga Abiatu y demás. Gogoan izan behar dugu, hay que recordar que Bidegi en 2019 ha practicado un descuento en total a todos los guipuzcoanos de 25 millones. Bidegi ha empleado 25 millones de euros en descuentos a los guipuzcoanos en el presente año.
es un descuento, yo creo que, bueno, en pocos sitios habrá estas inversiones en los guipuzcoanos en este caso, ¿no? Y por último os voy a decir cómo hay que solicitar el Abiatu a todos aquellos que no lo tengan. Bueno, está en la página web de Bidegi, pero está el centro de atención de los clientes, están en Aritzeta, en Usurbil, en la Gui20, como sabéis todos. Bueno, y luego ya el teléfono es el 943-105-106. La página web de Bidegi es www.bidegi.eus y el correo sería info@bidegi.eus, que esto también lo vais a tener por escrito en la nota de prensa. Beraz, bueno, esan bezala, zorionekoak izango dira, herritar guzti horiek batez ere, ez? Irungo herritar guzti horiek batez ere, eta azpimarratu nahi dut gainera herritarrekin landutako proposamen badala, Irungo elkarte desberdinekin landutako proposamen badela. Oinaurreko sarrera irteera berriari buruz, hau da bigarren zatia, prentsaurrekoaren beste gaia. En cuanto a el nuevo semienlace de Irún, que ya estamos ejecutando, ya se está construyendo y además ha entrado en su fase final. Como sabéis, que ya hemos colocado el puente que va sobre la autopista. Bueno, recordar que la Diputación Foral de Guipúzcoa, a través de Bidegi, hace una inversión de 7 millones en este semienlace y otros 6 millones en lo que es la primera parte de la Ronda Sur. Por lo tanto, son 13 millones de inversión en Irún para mejorar la movilidad de la ciudad y para mejorar los accesos por parte de, bueno, pues de todo el mundo, de todos los usuarios de la autopista, ¿no? Azken fase honetan esan bezala zubia jada jarrita dago, eta orain beste remate batzuk falta dira. Otsailean bukaeran aldea bukatuko da, baina zabalduko da martxoaren hasieran zabalduko da hau enlace edo lotune hau. Este nuevo semienlace se llamará Irún Centro, va a ser la entrada a Irún más cercana del centro y aquí hay una novedad porque implantaremos por primera vez el sistema de arcos que hemos implantado en la N1 para todos los vehículos. No será solamente para los transportes, sino para todos los vehículos. Para pasar por este semienlace, por este arco, bueno, hay que tener o el Abiatu, como hemos dicho antes, o el Vía T, en el caso de que no se tenga Abiatu, o de los de fuera de Guipúzcoa, de todos los foráneos o de todos aquellos que no tengan el Abiatu. Todos tendrán que llevar este dispositivo. El sistema de arcos, la verdad es que es un reto porque, como os he dicho, es la primera vez que vamos a implantar este sistema en todos los vehículos y tiene, bueno, su dificultad porque todos los camiones, casi todos los camiones, el 85-90% llevan el dispositivo, pero los vehículos, bueno, pues aunque en Irún está muy extendido el Abiatu, pues será un reto informar a toda la gente y además haremos campañas para cambiar el nuevo Abiatu ya a partir del año que viene, que eso ya explicaremos más adelante. De todas formas, vamos a hacer una campaña informativa la segunda quincena de enero, que vamos a buzonear todos los buzones de Irún para que la gente sepa exactamente cómo funciona el sistema, qué dispositivos hace falta y cuáles van a ser todas las ventajas de todos los descuentos, ¿no? Beraz, komeni da esan bezala Abiatu ateratzea eta nik esango nioke jendeari lehenbailen Bideiko bulegoetara deitzea edo internet bidez web orriaren bitartez jakitea edo bertara, Aritzetara, bertara joatea. Hemen noski beste tarifa batzu daude, irtera berri bada, autopistako sarrera irtera berri bada, eta hor ere ordain bat egongo da, ez? Eta hemen honen ordainketa izango da bidaia bateko
0,43, hau da, bentas eta oinaurre artean 43 zentimo. Eta gero progresiboak, lehen esplikatu dizuedan progresiboak aplikatuz gero, 11 zentimotara iritsi daiteke 21. Transitotik edo bidaiatik aurrera. Entre oinaurre, bueno, como os he dicho ahora, lo que es entre los que salgan en lugar de en Beobia, viniendo de Donosti, los que salgan en Oñaurre van a pagar pues 0,43 hasta 0,43 aplicando todos los descuentos, es decir, 43 céntimos en lugar de pagar el trayecto hasta Beobia. Como el trayecto está, Oñaurre está entre Ventas y Beobia, no van a tener que pagar hasta Beobia, sino que se pagará solamente pues 43 céntimos aplicando todos los descuentos. Entre Oñaurre y Donostia, un trayecto actualmente cuesta 2,10 €. Y, bueno, como os he dicho, con los descuentos progresivos, porque aquí no hay el descuento del 50% como entre Ventas y Beobia, solo hay los progresivos que tiene hoy en día el Abiatu. Con los descuentos progresivos puede llegar a costar 40 céntimos. Por eso es muy importante que la gente utilice el Abiatu, que la gente se acostumbre, que conozca, porque yo creo que todavía hay muchos guipuzcoanos que no han necesitado el Abiatu y que no conocen el sistema. Yo animaría a todo el mundo a que se informe y desde luego a que no les va a costar más que el coste que tiene anual y luego va a tener opción a un límite de gasto para utilizar todas las autopistas de Guipúzcoa y para tener estos descuentos pues, en la zona de Irún. Eta, bueno, beste datu batzuk ematearren, hemengo IMDA, Bentas eta Oñaurre arteko IMDA, 2.500 autotakoa da, eta gero, bueno, esan dizuet, adibideak eman dizkizuet, eta Gipuzkoan, adibidez, oroar dauzkagun abiatuak dia 80.000 gaur egun. Uste dugu kanpaina hauekin eta deskonto hauekin zenbaki hori igo egingo dela. Eta, bueno, besterik ez daukat esateko, zuek galdetzen diazutenaren zai jarriko naiz. ¿Galderaren bat, alguna pregunta? ¿Ahí? Sí, por tanto, entonces se descarta que haya un peaje manual en esa zona. Sí, totalmente. Es más, ya está colocado el arco. Están colocados ya los arcos. Bueno, los arcos estarán, como veis, estos blancos. Esto es el Donosti hacia la frontera. Entonces, para incorporarse hacia Donosti es un semienlace. Ya sabéis que no va, el enlace es solamente desde Donosti y hacia Donosti. Para incorporarse a la autopista en Donostia, el arco va a estar aquí, bueno, está aquí, y de Donostia para entrar hacia Irún, el arco estará justo aquí. Este es el puente, supongo que ya os situáis, el puente, y justo en la subida hay un primer arco para entrar, y este arco sería ya para salir. Unidad sistema. Sí. ¿Cómo podéis valorar que en Irún haya un malestar por tener que pagar para acceder a la autopista y desde Donosti no haya que pagarlo? Bueno, hay que tener en cuenta que hay unas directivas europeas que cuando, por ejemplo, se eliminó el peaje de Rentería y demás, no existían. Hoy en día sí existen esas directivas. Y esas directivas lo que dicen es que no puede haber ninguna discriminación. Es decir, nosotros podemos dejar libre la autopista, libre de peaje, pero para todo el mundo. Tendría que ser para todo el mundo, no solamente para los irundarras o para una zona concreta o para los guipuzcoanos tampoco. Tendría que ser para todo el tránsito y claro, nosotros no podemos permitirnos dejar la autopista libre para todo el tráfico internacional, todo el tráfico que viene del Estado, de camiones y demás,
bueno, estamos haciendo justo lo contrario, ¿no? Y además las políticas europeas van justo en esa otra dirección, ¿no? La del pago por uso. Entonces, bueno, desde luego no podemos implantar un sistema libre de pago porque es inviable totalmente. No tendríamos presupuestos para mantener esas autopistas, para mantenerlas además en un estado, el que está actualmente, en un estado de seguridad vial, ¿no? Que es muy importante. Beste galderarik? Bai, ez ordaintzearena, bai, eskaerak eta badaude, baina kontutan hartu behar dugu, orain dela urte batzuk ez zeuden gaur egun dauzkagun Europako direktibak, eta direktiba horiek argi esaten dute ezin dela diskriminaziorik izan Europako batasuneko biztanleen inguruan. Eta hor egin dezakeguna da peajeak kendu, baina peajeak kendu mundu guztiari. Hemendik pasatzen diren auto eta kamioi eta denei ezin deguna da ipini peaje libre, autopista libre Irundarrentzako bakarrik edo Gipuzkoarrentzako bakarrik, baizik eta utzi beharko genuke libre mundu guztiarentzat. Hori da Europako direktibek esaten dutena. Eta orduan alde hortatik, guk ezin dugu hori ez da bideragarria, inolaz ere gure errepideak eta autopistak behar bezala mantenuta eukitzeko eta bide segurtasuna bermatzeko. ¿Cuál es el precio por adherirse al sistema Viatu? El precio, bueno, actualmente creo que son 5 o 6 euros lo que es el dispositivo, como el Via-T. Pero vamos a hacer una campaña el año que viene para ir cambiando los Aviatus y no costarán nada. O sea, serán gratis los nuevos dispositivos. Serán ya nuevos, pero todavía no los tenemos disponibles hasta primeros de marzo o algo así, para cuando se abra ya el semienlace, supongo que ya los tendremos ya todos en marcha. Enviar los Aviatus, bueno, ya vamos a hacer la campaña en enero, febrero, y ya cuando van caducando los Aviatus actuales, ya iremos enviando a casa los Aviatus nuevos, que esos ya pues no tendrán ningún coste. Luego las nuevas peticiones, pues claro, si la solicitan hoy en día, pues tiene que ser el sistema antiguo, es decir, hay que pagar un tanto, creo que son 5 o 6 euros al año, no sé exactamente, no me acuerdo exactamente, creo que es 5 o 6 euros al año y bueno, ese sería, si tú lo solicitas hoy todavía estás en el sistema antiguo, pero ya cuando solicites, ya cuando hagamos la campaña y digamos, a partir de ahora ya vamos a empezar a repartir el Aviatu nuevo, pues puedes solicitarlo entonces también, que por ejemplo el semienlace de Oñaurre hasta primeros de marzo no estará en marcha, ¿no? Pero independientemente del nuevo semienlace de Irún, tenemos los descuentos de Aviatu en toda Guipúzcoa y también, recordar, tenemos también los descuentos interterritoriales hacia Vizcaya y Álava, que también entran dentro de Aviatu. Es decir, el límite de gasto, que ahora con la nueva norma foral quedará en unos 32 euros, y aparte vamos a tener los descuentos progresivos que hemos tenido siempre, ¿no? Del 25%, 50% y 75%, como hemos dicho antes. Sí, se te abrirá, la barrera se te abrirá, pero no vas a poder hacer el pago. O sea, el pago va a ser con el nuevo Aviatu. Eso ya haremos una... Además, todos los que son usuarios hoy en día de Aviatu van a tener una carta personal explicándoles absolutamente todo y cuando... Sí, se les va a cambiar, claro. Sí. Gratuitamente. Sí. Aunque no caduque. A ver, yo creo que caducarán todos a finales del 2021. O sea, tenemos tiempo, hay tiempo. A finales de 2021. Entonces, bueno, hay un tiempo. Además,
tampoco podemos cambiar todos los abiatus en un mes porque el sistema informático que existe y demás no podría abarcar tantos cambios a la vez, entonces lo haremos por fases y bueno, a medida que a la gente se le vaya caducando se le irá enviando la carta y se le cambiará el dispositivo. Esos son los que tienen hoy en día el dispositivo. Luego ya los que lo soliciten pues van a ir como siempre, ¿no? Es llamar o presentarse en Aritzeta para informarse o llamar a Bidegi o entrar en la página web de Bidegi para informarse o enviar un email, como os he dicho. Bueno, yo creo que en esta rueda de prensa lo que tenemos que tener, lo que tengo que subrayar son, por una parte, los descuentos de la zona de Irún, que sabemos que hay mucho tráfico en la GUI 636 y además cuando hay muchas colas por la frontera, ya conocemos todos, ahora parece que está un poco más calmada, pero nunca se sabe porque no depende de nosotros, sino de Francia. Ya hemos oído hablar de este tema varias veces. Ahí están soportando pues unas situaciones que son, yo diría, especiales, ¿no?, con respecto al resto del territorio. Entonces es importante que haya esas facilidades para utilizar la autopista entre Ventas y Beovia. Y luego, por otra parte, también que es nuevo el implantar el sistema del arco para todos los vehículos, ¿no?, para todos los vehículos. Beste galderarik? Ez? Mila esker, ondo bukatu urtea eta urte berri on, ondo pasa.